Imagina tener la corona, y junto con ella, el destino de miles en la balanza de una sola palabra. Imagina también que debajo de esa corona, hay una joven que guarda en silencio una identidad que podría costarle la vida. Ese contraste entre la insignificancia aparente y el peso de una responsabilidad histórica es el latido central de la historia de Esther. Una mujer cuyo coraje y resiliencia cambiaron el curso de una nación. El relato se sitúa en el corazón del vasto imperio persa, bajo el gobierno de Asuero, un monarca que heredó un reino inmenso y una corte que celebraba su poder con espléndidos banquetes. Aquel reinado no era solo terreno de reyes y palacios, era la trama donde se tejían destinos personales y colectivos, donde el destino de un pueblo disperso podía quedar a merced de caprichos, protocolos y decisiones personales. Los judíos, todavía marcados por el recuerdo del exilio, vivían bajo la sombra de una antigua vulnerabilidad. Su supervivencia dependía en gran medida de la benevolencia de quienes detentaban la autoridad. El primer giro que abre la puerta a la irrupción de Esther en la historia fue, a simple vista, un problema doméstico en la corte. La reina Basti, que había sido la esposa de Asuero, se negó a presentarse en una orden que la humillaba ante los invitados del rey. Esa negativa tuvo consecuencias inmediatas y públicas. Basti fue apartada, y el rey, aconsejado por sus hombres, decidió que era necesario elegir una nueva reina. No se trataba solo de reemplazar una figura, se trataba de demostrar el control del trono y de marcar, con un gesto de autoridad, que la voluntad del rey no sería desafiada dentro ni fuera del palacio. Así se lanzó una búsqueda que envolvería a jóvenes de todo el reino, barriendo desde Judea hasta los rincones más remotos del imperio. Fue en ese proceso que Esther apareció, no como una figura que buscaba protagonismo, sino como una sierva criada en la casa de su primo Mardoqueo, quien la había adoptado después de la muerte de sus padres. Esther creció con la prudencia de quien ha conocido pérdida, y con la fuerza de quien ha sido sostenida por la fidelidad de otro. Mardoqueo, hombre de principios y profundo sentido del deber, instruyó y protegió a Esther sin revelar la sangre que corría por sus venas. Su identidad judía quedó, por prudencia y estrategia oculta al principio. Era una decisión cargada de matices. En un imperio donde pertenecer a una minoría podía ser riesgo, el sigilo era una forma de supervivencia. El relato nos muestra la providencia actuando en detalles aparentemente menores. La cortesía de Hegai, el jefe de las doncellas del palacio, que cuidó de Esther y la guió en las prácticas necesarias para presentarse ante el rey. La manera en que Esther halló favor ante los ojos de quienes la observaron. La decisión del rey de hacerla reina. Fue un proceso que mezcló belleza y vulnerabilidad, protocolo y azar. Cuando Asuero colocó la corona sobre la cabeza de Esther, nadie podía predecir que aquella joven, que ocultaba su origen, se transformaría en la voz que defendería a su pueblo. Pero la historia no es un camino de coronas y celebraciones sin sombras. Después de que Esther ascendiera, un hombre llamado Amán, favorecido por el rey, comenzó a acumular poder. Amán representaba otra clase de peligro, no el azar del destino, sino la arrogancia calculada de quien confía en su propia influencia para torcer la ley y la justicia. Su ambición se alimentó de la exigencia de honor personal, quiso que todos se inclinaran ante él. Mardoqueo, por su parte, hombre íntegro que no se doblegaba ante la injusticia ni adoraba lo que podía humillar la fe que profesaba, se negó a inclinarse. No fue una obstinación por orgullo, fue una lealtad a principios que se traducía en acciones cotidianas. Esa negativa encendió la cólera de Amán. Cuando su ira encontró cauce, no se detuvo en exigir reconocimiento personal. Tramó la destrucción de un pueblo entero. Amán no actuó en la oscuridad, operó con la maquinaria de la corte. Explotó las leyes y la formalidad del gobierno persa a su favor. Presentó ante el rey un argumento que transformó su enemistad personal en un decreto estatal. Si un pueblo distinto a la mayoría podía ser señalado como peligroso, la maquinaria del imperio podía ser puesta a trabajar en su contra.
Para sellar su plan utilizó los procedimientos del reino. Lanzó suertes, las pur, para elegir el día en que se llevaría a cabo la masacre. Compró del tesoro real el aval para la acción. Obtuvo del rey un decreto sellado con el anillo real, que convertía su venganza en ley permanente. Cuando el sello cayó sobre el decreto, lo que había sido un arrebato privado se volvió una sentencia pública. En una fecha señalada, la vida de los judíos de todo el imperio corría peligro. La noticia del decreto fue como una herida abierta en el corazón de la comunidad. Los efectos fueron inmediatos y crudos. La gente se cubrió de saco y ceniza. El lamento público apareció como un grito que atravesaba calles y barrios. Mardoqueo, que había criado y cuidado a Ester, estaba entre quienes no podían permanecer indiferentes. Meses, quizá años de prudente paciencia y servicio, se vieron ahora confrontados por la urgencia de una amenaza existencial. Lo que había sido un cuidado discreto y casi doméstico, se transformó en una responsabilidad que exigía respuesta. Ester, al enterarse por medio de un mensajero, se encontró ante una encrucijada que corta como una navaja entre lo personal y lo colectivo. Tenía todo a su favor. La posición de reina le confería acceso al trono, pero ese mismo acceso estaba regulado por protocolos mortales. Presentarse ante el rey sin ser llamada podía significar la muerte. La ley del palacio dejaba en manos del monarca el destino de quien osara interrumpir su presencia. Aunque la misericordia pudiera manifestarse en el gesto de que el rey extendiera el cetro dorado, no era algo garantizado. Así, la situación de Ester no se reducía a valentía privada. Se trataba de ponderar si, al poner en riesgo su vida, podía inclinar la balanza a favor de su pueblo. ¿Debía revelar que era judía para suplicar por la salvación de quienes compartían su sangre? ¿Podía un acto de coraje personal interrumpir la maquinaria legal que ella misma representaba como reina? En esa tensión nace el episodio más humano y trascendente de la narración. Mardoqueo envía a Ester el peso de una pregunta que no es solo retórica, sino un llamado a la responsabilidad. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? No se trata de heroísmo romántico, se trata de reconocer que la historia en ocasiones te llama a salir del anonimato. Mardoqueo no empujó a Ester por vanidad o ambición. La urgencia que transmitió fue de quien comprende que a veces la providencia se ejerce a través de las decisiones valientes de una persona. Él le recordó que su posición no era casualidad. Había llegado al trono por un conjunto de circunstancias que, en la perspectiva de la fe, podían constituir una oportunidad para actuar. La respuesta de Ester no fue impulsiva sino sobria y llena de fe práctica. Pidió tiempo, pero no para asegurarse a sí misma. Pidió 3 días de ayuno y oración. Convocó a su gente a una intercesión colectiva que no buscaba fórmulas mágicas ni garantías. Era una preparación del corazón para enfrentar lo incierto. En esa decisión, se revela un principio vital. El coraje no es ausencia de miedo, sino la convergencia entre la oración, la solidaridad y la acción. Ester sabía que enfrentar al rey sin ser llamada era exponerse a la muerte, pero también comprendía que su silencio equivaldría a una renuncia moral frente a la injusticia. La imagen de la ciudad cubriéndose de luto, de mujeres y hombres uniendo sus privaciones, es la de una comunidad que se aferra a la esperanza cuando las estructuras de poder parecen selladas contra ellos. El ayuno no fue un ritual vacío. Fue un acto de solidaridad que fortaleció la decisión de Ester y la conciencia colectiva de su pueblo. En la intimidad de aquella decisión se escucha la voz de una mujer que, aunque temblorosa, se dispone a arriesgarlo todo por la causa de quienes le dieron identidad. Su famosa resolución, palabras que en la gran tradición se narran con sobriedad, resonó como una entrega. Si debo morir por entrar, que así sea. Pero no callaré cuando la vida de mi pueblo está en juego. No era una declaración de desafío imprudente. Era la expresión de una responsabilidad ética que consideraba incluso la posibilidad del sacrificio. Cuando Ester se acercó al palacio, la tensión tomó forma física. El protocolo la esperaba, pero la aparición de una reina que se presentaba sin invitación era un acto que quebraba las normas del recinto.
El acceso al recinto interior era una frontera entre el poder absoluto del rey y la mortalidad de quien se presentaba ante él. Cada paso de Esther hacia la sala donde el rey se hallaba era una oscilación entre esperanza y temor. El palacio, con sus corredores y puertas cerradas, se convirtió en un teatro donde la decisión de una mujer podía orientar la justicia o la desgracia. Y entonces, en el punto donde la historia parece detener el aliento de quien la escucha, sucedió algo inesperado. Cuando Esther, con la mirada contenida y el corazón en llamas, avanzó hacia el trono, el rey no la rechazó. En un gesto que rompía la frialdad del protocolo, extendió hacia ella su cetro de oro. Ese instante fue un umbral entre la muerte potencial y la posibilidad de una audiencia que podría conducir a la salvación. La extensión del cetro no garantizaba una victoria inmediata. Era, sin embargo, una señal de que la misericordia podía manifestarse en el corazón del rey, y que la valentía de Esther tenía, al menos, la posibilidad de ser escuchada. Pero la historia no se detiene ahí. Lo que sigue está cargado de giros inesperados, estrategias, banquetes, humillaciones y giros en la corte que pondrán a prueba la integridad de todos los implicados. En ese momento en que el cetro brilló entre las manos del monarca, y la reina se encontró protegida por un gesto de favor, la narrativa abre un espacio donde la providencia y la acción humana dialogan de forma compleja. No todo está resuelto. La puerta hacia la confrontación definitiva aún debía abrirse, y la sabia paciencia de Esther la llevaría por un camino de preparación cuidadosa antes de exponer la verdad que pendía como una espada sobre su pueblo. Al pensar en todo esto, surgen preguntas que tocan la vida de cualquiera. ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar por la justicia de otros? ¿Cómo responde nuestra fe cuando la seguridad personal choca con la necesidad del prójimo? Esther nos enseña que el coraje verdadero combina estrategia, intercesión y la disposición a exponerse, sin presumir de resultados. No promete triunfos fáciles ni bendiciones mecánicas. Ofrece, en cambio, un modelo de resiliencia, la capacidad de sostener la esperanza y actuar incluso cuando el camino es incierto. Si esta historia te habla y quieres seguir explorando relatos de fe que transformaron la historia, suscríbete y acompáñanos en las próximas entregas para ver cómo se desenvuelve la trama y qué lecciones prácticas podemos extraer hoy. Hay más por venir. La creatividad humana y la mano de la providencia aún dialogan en las próximas escenas, y lo que parece una ventaja puede tornarse en prueba, así como lo que parece derrotado puede abrirse a la restauración. Mientras el palacio retomaba su ritmo y la corte se movía entre intrigas y festejos aparentes, Esther regresó a su cámara, con la tensión aún clavada en el alma. Sabía que la posibilidad del cetro no era la victoria final. Era una ventana que debía usar con prudencia. Decidió entonces invitar al rey y a Amán a un banquete, una estrategia que combinaba sabiduría, paciencia y riesgo calculado. No se trataba de mostrar, sino de preparar el terreno para una revelación que no podía improvisarse. Esa calma estratégica, esa paciencia valiente, habla de alguien que comprende que la verdad necesita un escenario justo para ser comprendida. Entretanto, Amán seguía consolidando su altivez. Humillado en ciertos momentos por el destino caprichoso, su rabia alimentaba planes más oscuros. La misma horca que había mandado preparar para Mardoqueo, un acto que revelaba la profundidad de su rencor, se alzaba ahora como símbolo de la violencia que se había tejido en silencio y que podía desbordarse con la ley del imperio como aval. Esa horca, diseñada por manos de venganza, era a la vez prefiguración de una justicia que la historia, con ironía, voltearía contra su autor. En la trama de la corte, la inversión de destinos se gestaba con la misma lógica implacable que había permitido al decreto de Amán convertirse en ley. La ley y la política son instrumentos que pueden ser usados para el mal, pero también pueden ser retomados para frenar la injusticia. Cuando la valentía humana se alinea con la verdad, la noche antes del banquete final estuvo impregnada de oración y de una calma tensa. Mardoqueo, en su casa,
No se durmió con la tranquilidad de quien ha delegado la responsabilidad. Esther, entre ropas de reina, repasó mentalmente su plan. ¿Cómo hablaría? ¿Cuándo diría la verdad? ¿Cómo evitaría enfurecer sin mostrar indiferencia? Cada detalle tenía peso, porque una palabra podía desencadenar misericordia o furia, perdón o sentencia. Su coraje no era impulsivo. Era una decisión tomada con la claridad de quien sabe que la vida colectiva puede depender de una apuesta personal. En el palacio, el amanecer trajo consigo el rumor de la corte y la preparación de banquetes. Las mesas se adornaron, los vinos se alinearon, y los invitados, sin sospechar, cruzaron los umbrales que mezclaban el lujo con la tensión invisible. La paz aparente era una cubierta frágil que ocultaba pasiones y planes. Esther, al abrir la puerta de su cámara, sintió el peso de la historia sobre sus hombros y la ligereza de la fe que la sostenía. No era una reina que buscara gloria. Era una mujer que, con corona y sin pretensiones, se ofrecía a latir con la esperanza de un pueblo. Al detenerse la narración en este punto, la historia queda en una cuerda tensa entre la revelación que se aproxima y el riesgo latente que aún mantiene abiertas las posibilidades. El coraje de Esther y la resiliencia de su pueblo han sido puestos en juego. La providencia parece inclinarse hacia gestos pequeños que anuncian grandes resultados, pero nada está asegurado. Lo que sigue definirá no solo la suerte de quienes se sientan a aquel banquete, sino la manera en que la comunidad recordará lo que significa actuar con valentía en tiempos de peligro. Antes de continuar, te invito a pensar, ¿qué harías tú si te pidieran arriesgar la seguridad personal por la justicia de otros? ¿De qué modo la fe y la estrategia podrían unirse en tu vida para enfrentar una injusticia que amenaza a muchos? Comparte en los comentarios lo que esta mirada a Esther despierta en tu corazón, y si conoces a alguien que necesita ver un ejemplo de coraje y resiliencia hoy, comparte este mensaje con esa persona. La historia de Esther no es un relato antiguo congelado en el pasado. Es una llamada a la responsabilidad moral en nuestros días. Una invitación a que la valentía se convierta en práctica comunitaria. El día del banquete final amaneció con una calma que se sentía prestada, como si la corte hubiera puesto una máscara sobre la incertidumbre. Las mesas brillaban. El vino se servía con abundancia. Los invitados fingían que la sombra del decreto no cruzaba sus comidas. Esther, sin embargo, sabía que esa apariencia era frágil. Su ánimo no estaba hecho de teatralidad. Cada gesto era cálculo moral, cada palabra medida para abrir un resquicio donde la verdad pudiera entrar sin ser aplastada por la ira de la corte. Amán llegó al banquete con una confianza que rayaba en la arrogancia. Creyó que aquel gesto de invitación de la reina era un reconocimiento íntimo, casi el presagio de la recompensa pública que su orgullo exigía. No tenía en cuenta que el escenario que él mismo ayudó a construir, hecho de leyes selladas y estrategas a su alrededor, podía volverse en su contra con la misma contundencia con la que había sido construido. En su mente, la victoria sobre Mardoqueo y la sumisión pública eran hechos consumados. La idea de que alguien se atreviera a contradecir la ley del rey o a cuestionar su honor ni siquiera cabía en su lógica. Cuando, al cabo del banquete, la reina pidió la presencia de Amán para el siguiente día, el corazón de él se hinchó de orgullo. Salió presuroso, seguro de que su coronación social se consumaría allí. Pero la trama del reino, esa red de detalles y memoria que nadie imagina cuando actúa por impulso, tenía aún giros por dar. Amán, en su prepotencia, descubrió que había sido humillado públicamente. Las señales de favor que él esperaba se volvieron contra él, y la corte comenzó a mirar con otros ojos. La humillación fue el preludio de una ira de doble filo. Amán, herido en su vanidad, volvió a su casa resentido. No perdió tiempo en convertir su furia en proyecto. Ordenó levantar una horca altísima, pensada para colgar a Mardoqueo. La imagen es terrible. La venganza esculpida en madera, erigida con la intención de ser espectáculo. Allí se mostraba el corazón de quien usa el poder como instrumento de destrucción. Ese acto, sin embargo,
se inscribía en una trama irónica que el relato bíblico expone con crudeza histórica. Aquello que se dirige contra los otros puede, por la lógica de sus propias leyes y por giros de memoria, volverse contra su autor. Llegó el momento decisivo. Esther, en su segunda audiencia con el rey, dejó de lado la preparación lenta para soltar la verdad que había contenido tanto tiempo. Ya no fue cálculo puro, fue confesión y súplica. Ante el rey contó que su vida y la de su pueblo estaban en juego. Al mismo tiempo dejó claro que la amenaza provenía de un hombre cuya ambición había contaminado la justicia. No pronunciamos aquí discursos literales. Lo importante es la valentía con que Esther se puso frente al trono, revelando origen y riesgo, mostrando que detrás de la reina había una comunidad que necesitaba ser escuchada. La reacción del rey fue instantánea. La ira y la incredulidad le cruzaron el rostro. Amán, que todavía estaba en los pasillos del palacio, fue llamado. En un intento desesperado por salvarse, se echó a los pies de Esther en busca de clemencia. Pero la escena tomó un giro que nadie en la corte podía predecir por completo. El rey, confundido y furioso, salió al jardín para recuperar la sobriedad. Al volver, se encontró con una escena que selló el final del conspirador. Amán había quedado afrancesado por su intento de violar la intimidad real, y la humillación se convirtió en condena. El mismo instrumento que había erigido para Mardoqueo fue usado esa jornada para ejecutar la sentencia contra él. Es imposible narrar este punto sin detenerse en la tensión moral que plantea. Los acontecimientos desembocaron en la ejecución pública de Amán en la horca que él mismo había mandado preparar. Allí convergen varias lecciones incómodas. La historia registra la inversión de destinos. La lógica de la política puede castigar de manera extrema. La ambición desmedida termina destruyéndose por su propio peso. Pero es necesario decirlo con claridad. La narración no celebra la violencia como modelo, ni la toma como ejemplo ético a seguir. Lo que se observa es la consecuencia histórica de un abuso de poder y al mismo tiempo la restitución de un orden que la ambición había quebrantado. El texto nos obliga a mirar con sobriedad estas realidades. La justicia puede manifestarse de formas duras cuando las instituciones son pervertidas y la memoria comunitaria registra tanto el sufrimiento como el desenlace. Tras ese momento, la corte entró en un movimiento práctico. El rey reorganizó honores y restituciones. Mardoqueo, cuya lealtad había salvado la vida del monarca en otro episodio ya recordado en los archivos de palacio, fue dignamente reconocido. La corona social que se le impuso no fue simple ostentación, fue un acto público que restituía un honor negado, una reparación simbólica ante la ofensa sufrida. Mardoqueo montó al caballo que el rey le dio, vestido con la ropa real. La ciudad entera presenció ese gesto que la corte había retenido por tanto tiempo. Pero la historia no concluyó solo con la caída de Amán y la promoción de Mardoqueo. El problema jurídico que había puesto en marcha Amán, el decreto sellado con el anillo real que autorizaba la violencia contra los judíos, no podía anularse con una orden de deshacerlo. La naturaleza del sistema legal persa, tal como lo muestra el relato, no permitía revocar decretos ya expedidos con facilidad. Fue necesario, por tanto, que el rey y sus funcionarios escribieran y sellaran un nuevo edicto, uno que permitiera a la comunidad judía defenderse en la fecha señalada. No se trató de una instrucción de exterminio contra sus enemigos, ni de una venganza indiscriminada. Fue una autorización para que, dentro de las provincias del imperio, los hombres pudieran proteger sus vidas frente a la violencia que Amán había institucionalizado. En los días que siguieron a la promulgación del nuevo decreto, se produjeron enfrentamientos en varias regiones. Los textos antiguos registran que hubo muertes en ambas partes, y la narración conserva esa arista dolorosa sin edulcorarla. La violencia deja cicatrices y preguntas. Nuestra interpretación debe ser cuidadosa. La victoria del pueblo judío se convierte en memoria colectiva, pero esa memoria lleva consigo los costos humanos de la guerra y del conflicto. Desde una perspectiva pastoral, es necesario afirmar con humildad que el relato no nos instruye a celebrar la muerte.
nos invita a reflexionar sobre las consecuencias reales de los sistemas injustos y sobre la necesidad de prevenir que pasen a la ley prácticas que deshumanizan. Tras la refriega, emergió una victoria que en la comunidad se vivió como liberación. Los judíos, que habían estado marcados por la incertidumbre y la amenaza, se defendieron y lograron salir adelante. Esta victoria se celebró con júbilo, pero también con la marca indeleble del duelo. La salvación no fue un acto sin precio. Para conmemorar ese suceso, Ester y Mardoqueo instituyeron un tiempo de recuerdo y celebración. Purim. Ese festejo no es un simple recuerdo histórico. Es una práctica comunitaria que busca integrar memoria, gratitud y solidaridad. Purim se organiza como días de alegría, de envío de alimentos a amigos y de ayuda a los necesitados. Pretende ser una enseñanza sobre cómo no olvidar la fragilidad humana, ni la obligación de cuidar a los más vulnerables. Purim en su esencia es una escuela de resiliencia. Recuerda que un pueblo pudo revertir un decreto de muerte no solo por la inversión de la corte, sino por la valentía de una mujer que aceptó aferrarse a la responsabilidad cuando todo parecía perdido. La institución de esa fiesta es también un llamado a la comunidad para que conserve la memoria de lo que costó ser libre y para que dedique recursos a los que siguen en necesidad. No es literatura de revancha, es memoria constructiva. En esos días se lee la historia y se celebra con cantos, regalos y dádivas, especialmente destinadas a sostener a aquellos que podrían quedar al margen cuando el ruido de la victoria amaina. La figura de Ester queda, por tanto, como paradigma de coraje y resiliencia. No la colocamos como una heroína perfecta, fuera de la historia humana. Su fortaleza nace de una convicción práctica, que la identidad no es algo que se ostenta solo en seguridad, sino que se proclama cuando otros corren peligro. Su coraje se alimenta de la oración colectiva, de la solidaridad de un pueblo que ayunó y clamó, y de su decisión personal de correr el riesgo. Su resiliencia se aprecia en la manera en que resistió al miedo, planificó con paciencia, y confió en que la verdad, expuesta en el tiempo justo, podía obrar cambios reales. ¿Qué lecciones toma hoy quien escucha esta historia? ¿Cómo transformar ese relato antiguo en una brújula ética para la vida moderna, sin caer en analogías problemáticas? Primero, hay una llamada clara a la responsabilidad ética en las posiciones de influencia. Si alguna vez ocupaste o aspiras a ocupar un lugar de poder, piensa en Ester. La corona implica corresponsabilidad. No es excusa para conservar privilegios, es obligación para proteger a quienes son frágiles. Segundo, la intercesión y la acción van juntas. El ayuno de Ester no fue un ritual de almacenaje de milagros, fue el gesto que preparó el corazón y la comunidad para una acción valiente. Cuando enfrentamos injusticias hoy, la oración puede ser el principio que nos abastece de claridad, pero no exime del trabajo concreto. Hablar, denunciar, acompañar. Tercero, reconocer la providencia implica aceptar la tensión entre la soberanía divina y la libertad humana. El relato no presenta a Dios como un personaje que impulsa los hilos del manierismo sin la participación humana. Muestra, más bien, cómo la providencia actúa a través de decisiones valientes y riesgosas de personas concretas. Esa convicción nos empuja a ser agentes responsables, no esperar que la salvación llegue sin nuestra participación. Cuarto, no confundir justicia con venganza. La narrativa bíblica recalca la restitución y el restablecimiento del orden frente a la impunidad, pero no nos autoriza a buscar la venganza personal como un principio de acción. Cuando la justicia se administra, debe ser a través de procedimientos que busquen restauración y protección, no el placer de la retaliación. En lo práctico, ¿qué puede hacer alguien hoy si la historia de Ester toca su conciencia? A continuación se plantean caminos concretos que respetan la lógica pastoral del relato: interceder por los que sufren, informarse y apoyar a organizaciones que trabajan por justicia social, hablar públicamente cuando otros son silenciados, usar las plataformas de influencia para amplificar voces marginadas, formar alianzas que permitan acciones legales y éticas ante abusos de poder.
Pequeños actos cotidianos, un mensaje de apoyo, una firma en una petición responsable, una donación a programas que asisten a desplazados, son formas contemporáneas de armar la red solidaria que el pueblo de Esther tejió en el ayuno. La resiliencia que muestra Esther no es innata, es cultivada. Se alimenta de memoria, de comunidad y de práctica espiritual. Si deseas desarrollar esa resiliencia personal, comienza por construir hábitos de solidaridad. Escucha activa hacia quienes sufren, prácticas de autocuidado para no sucumbir al agotamiento moral, y la voluntad de formarte para intervenir con sabiduría y eficacia. No se trata de heroísmo aislado, sino de compromiso sostenido. Es necesario además que nos plantemos la pregunta de la memoria colectiva. ¿Cómo mantenemos vivo lo que nos salvó, sin que el recuerdo se convierta en un arma? Purim intenta dar una respuesta. Recordar sin glorificar la violencia, festejar sin olvidar el dolor, atender a los pobres para que la celebración no sea exclusiva. La memoria, cuando es bien educada, nos vuelve más humanos. Nos recuerda la fragilidad de las instituciones y la importancia de su vigilancia constante. Antes de concluir, conviene reiterar una advertencia teológica y pastoral. La narración de Esther nos inspira, pero no promete soluciones automáticas a nuestras luchas. La fe no es una garantía de ausencia de dolor. No todos los riesgos que tomemos resultarán en salvación inmediata. La historia cristiana registra mártires y fracasos, así como victorias. Por eso la enseñanza de Esther es de una valentía sobria. Actúa con coraje, pero acepta la realidad del costo. Confía en la providencia que obra de maneras misteriosas, pero no te fíes de fórmulas que prometan resultados garantizados. Al mirar la corona que cubrió la cabeza de Esther, también vemos una lección para quienes hoy ocupan roles de liderazgo. La ética del poder exige integridad y sensibilidad hacia los vulnerables. El poder que no protege se corrompe. El poder que actúa para restaurar se redime. Si tienes influencia en algún ámbito, en tu trabajo, en una comunidad, en una familia, deja que la historia de Esther te recuerde que la autoridad es un servicio, y que la resiliencia consiste en mantener la mirada puesta en el bien común cuando las circunstancias invitan al egoísmo. La historia concluye con imágenes de celebración y de registro comunitario. Purim se estableció como memoria que se transmite de generación en generación, y su práctica revela la intención de que el recuerdo no sea pasajero. La promesa implícita en la fiesta es que las comunidades pueden reconstruir su identidad después de la amenaza, que pueden transformarse en sociedades que no solo sobreviven, sino que también cuidan y celebran a sus miembros más frágiles. Esa promesa no elimina el dolor del pasado, pero sí abre un espacio para la esperanza activa. Y ahora, si esta narración sobre el coraje de la reina Esther ha tocado tu corazón, te propongo una reflexión final que busca conectar esa historia antigua con tu vida hoy. ¿Dónde puedes poner en juego una valentía prudente? ¿En qué circunstancias podrías combinar oración, estrategia y solidaridad para hablar por quienes no tienen voz? No es cuestión de gestos grandiosos. Muchas veces el valor toma forma en la conversación honesta, en el gesto de protección, en la firmeza de no ceder a la corrupción. La resiliencia se construye en actos que, sumados, cambian destinos. Te invito a dejar en los comentarios cuál de los aspectos de la vida de Esther te desafía más. Su disposición a arriesgarse, su paciencia estratégica, su sensibilidad hacia la comunidad, o su capacidad para convertir el temor en responsabilidad. Comparte también este video con alguien que necesite un ejemplo de coraje en tiempos difíciles. Que la historia de Esther no permanezca solo como un relato remoto, sino que llegue a manos y corazones que hoy deben decidir entre el silencio cómodo y la palabra que salva. Gracias por acompañar este relato. Que tu coraje y tu resiliencia encuentren en la fe razones para actuar con sabiduría y con compasión.